En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos para conmemorar el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a iniciar esta celebración, hermanos, reconociendo delante de Dios que hemos fallado, reconociendo delante de Dios que somos pecadores. Pidámosle por ello perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor.
aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Cantamos, decimos todos, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él gobierna a las naciones con justicia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie y cantemos todos el aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a alguno de sus secuaces junto con alguno del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios, y nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito pagar el impuesto, el tributo al César o no? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda y Jesús le preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le respondieron: del César. Jesús concluyó:
Devuelvan pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos. Hermanos, el día de hoy escuchamos en este texto del Evangelio esta controversia que está teniendo Jesús una vez que ha entrado a Jerusalén, ¿verdad? Nos hemos saltado ya varias cosas. Jesús ya entró a Jerusalén, ya entró al templo, ¿verdad? Y ahora empieza una serie de discusiones con las autoridades del momento. Y hoy vemos justamente este episodio que se centra sobre el tema del impuesto. ¿Hay que pagarle el impuesto, ¿verdad? El tributo al César, o no tenemos que pagárselo? Pareciera que el tema es precisamente el tema de los impuestos. Y sin embargo, mis hermanos, lo importante, lo fundamental, no es los impuestos. Lo importante no es ese, sino como dice el texto, estaban viendo cómo hacer caer a Jesús. Lo que les interesa no es una reflexión sobre los impuestos, cuál es la opinión que Jesús tiene al respecto de los impuestos, no. Ellos hacen una pregunta tramposa, una pregunta engañosa para sorprender a Jesús, para tener de qué acusarlo. ¿Es lícito o no pagarlo? Y lo que Jesús contestara en realidad, pues era una acusación total contra él, ¿ya? Porque el impuesto para los judíos era visto como una imposición de parte de los romanos. Obviamente los romanos eran quienes los habían conquistado, quienes los sometían, y el impuesto era una manera de decirle, ustedes no os pertenecen, hay de ustedes si se rebelan, hay de ustedes si se ponen sobre nosotros, porque ustedes no os pertenecen. Es una manera no solamente de pagarle dinero al invasor, en el fondo lo que están diciendo también es, nos pertenecen, y hay de ustedes si hacen algo porque subimos los impuestos. Aquí los que mandamos somos nosotros, ¿no? Por lo tanto, si Jesús hubiera dicho que sí pagaran el impuesto, hubiera dicho, sí, claro, hay que pagar el impuesto, de inmediato lo hubieran acusado a Jesús con el pueblo, dirían, miren, este es un traidor a la patria, está de acuerdo con el impuesto de los opresores, está en contra está a favor del impuesto, ¿verdad? De estos romanos que nos tienen sometidos, y se hubiera ganado el desagrado de la gente, ¿no? La gente hubiera dicho, qué repulsivo, ¿no? ¿Cómo Jesús puede estar a favor de los invasores, ¿no? Pero si Jesús hubiera dicho, no hay que pagarlo, ¿verdad? Pues hubieran ido de inmediato con las autoridades, hubieran dicho, este señor no quiere pagar impuestos, está convenciendo a la gente que no pague impuestos, pues va a la cárcel, ¿no? Por lo tanto, la pregunta en el fondo no es una pregunta sobre los impuestos, o no es una pregunta que lo que Jesús dijera lo iban a atrapar, iban a quedarse ahí precisamente para hacerlo quedar mal con alguien. Eso era la pregunta, no había escapatoria, no había solución. Y obviamente se lo preguntan justamente, dice, los fariseos y los discípulos o secuaces de los herodianos, ¿no? Y curiosamente son los nacionalistas del momento, ¿no? Son los nacionalistas. Porque por un lado, precisamente nosotros vemos ahí a los partidarios de Herodes, ¿verdad? Que son nacionalistas porque ellos esperaban justamente que algún día los romanos se fueran y el que gobernara fuera Herodes, ¿no? Entonces todos sus partidarios, ¿verdad? Pues estaban buscando un hueso, ¿verdad? Y entonces son nacionalistas, ojalá algún día se fueran los romanos, ¿no? Buscan nacionalismo pero por poder político, ¿no? Los fariseos pues también son nacionalistas finalmente, ¿no? Ellos están en contra de esto, pagan el impuesto, claro, pero ellos están en contra, porque ellos hablan, ¿verdad?, de que hay que cumplir la ley, que hay que vivir la ley. ¿Pero para qué hay que vivir la ley? Para que algún día Dios intervenga y destruya a los romanos, ¿no? Y vuelvan a ser libres. Por lo tanto, los que van a preguntarle esto son nacionalistas, ¿no? Pero los primeritos que están en contra del impuesto, ¿no? ¿Es lícito o no? Y vean cómo le preguntan, ni siquiera se lo preguntan de golpe, ¿no? Sino pues andan con adulaciones falsas, ¿no? Tú que eres maestro sincero, ¿verdad?, que enseñas la verdad del camino de Dios, o sea, gente embustera, gente engañosa, ¿verdad? Tratan de engañar a Jesús, de adularlo falsamente. Jesús de inmediato se da cuenta. Y sin embargo, dice, bueno, pues, me están preguntando, les voy a contestar. Y entonces le dice, hipócritas, tratan de sorprenderme. Jesús de inmediato, Jesús no anda con rodeos, voy a hacer como que no. O sea, ustedes tratan de sorprenderme, pero bueno, vamos a contestarles, pero para que vean que yo tengo una respuesta. Enséñenme una moneda del tributo. Dice, y ellos le presentaron la moneda. Esto es muy interesante, porque curiosamente los que están en contra del impuesto, que son los fariseos, que son los del partido de Herodes, ellos son los primeros nacionalistas que están en contra del impuesto, curiosamente son ellos los que le dan la moneda, ¿no? En el fondo, ahí con esta acción de pedir la moneda, Jesús está desenmascarando sus falsas aspiraciones, ¿no? Muy en contra del tributo, muy en contra del impuesto, muy en contra del César, pero bien que usas el dinero del César, ¿verdad?
porque te pedí la moneda y tú me la diste, ¿no? Eres un farsante, ¿no? Eres un hipócrita. Tienes escondida ahí la moneda, tienes escondido ahí eso. Estás del lado también del imperio en el fondo, ¿no? Por un lado pones una cara y por otra te vales del imperio. Entonces no puedes decir que estás en contra del impuesto, que estás en contra del César, cuando tú mismo usas sus monedas, ¿no? A ver, denme una moneda. Tú la traes, pues eres hipócrita. Cuando te conviene usas las monedas, cuando no estás en contra. Por lo tanto, Jesús hace ver la hipocresía de fondo, la hipocresía total de parte de estos hombres. Y entonces de inmediato vemos cómo sacan la moneda y entonces les pregunta, ¿qué imagen está aquí? Y ciertamente en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo del Imperio Romano, bueno, no solo del Imperio Romano, de los demás imperios, cuando se hacía una moneda, ¿verdad? Se ponía siempre la efigie del emperador para demostrar quién era el que dominaba el imperio, por un lado, pero también quién dominaba la economía. Entonces, ¿de quién es la imagen que ven aquí, no? Dice, ¿de quién es la imagen? Ah, pues es del César, ¿no? Y efectivamente siempre, ¿verdad? Las monedas de aquel tiempo es eso. Por eso cuando uno verá, bueno, los que estudian las monedas y eso, pues es muy importante porque siempre hay que ver de quién es la efigie, de qué material está hecho, ¿verdad? Esta que le dan a Jesús es de plata, por lo tanto significa que es un rey poderoso, claro, es el emperador de Roma, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahí está. Y entonces Jesús les dice, bueno, pues si esta, ¿cómo se llama? Es la imagen del César, pues devuélvanle al César lo que es del César y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Y fíjense qué curioso, Jesús cambia el verbo, ¿no? Porque ellos preguntan, ¿hay que darle el impuesto o no? Dar. Y Jesús no utiliza el verbo dar, utiliza el verbo devolver, que a veces nosotros lo hemos traducido mal, decimos, den al César lo que es del César. No, pero Jesús no dijo den, dijo devuélvanle al César lo que es del César, devuélvanselo. Pues si esa es la imagen del César, es la imagen de su poder, pues devuélvanle su poder. Ustedes que están cargando con ese poder, están muy preocupados por el impuesto, pues devuélvanselo, punto. ¿Qué están preocupándose por eso? Pero aquí lo importante no es lo del César, aquí lo importante es Dios. Devuélvanle a César lo que es del César y devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí está la clave de todo. El problema no está en el impuesto, el problema está tú, cómo estás delante de Dios, cuál es tu situación delante de Dios, cuál es tu actitud de la vida delante de Dios. Devuélvele a Dios lo que es de Dios, devuélvale. Y fíjense, curiosamente es el mismo verbo, devuélvale a Dios, que escuchamos nosotros hace 2 domingos, cuando la parábola de los viñadores, ¿verdad? Que había arrendado, ¿verdad? Y que cuando fueron a pedir los frutos, no se los dieron. No le devolvieron los frutos al amo del terreno, ¿no? No le devolvieron a Dios sus frutos. Es lo mismo, es la misma idea. Está conectado esta frase con la parábola, el devolverle los frutos. Por lo tanto, la grande pregunta entonces aquí es, bueno, pues al César devuélvele lo que es de él. Si ahí está su imagen, devuélvesela. Ahora, la gran pregunta sería, tú si le devuelves las cosas a Dios. Los fariseos, ¿verdad? Los herodianos, ¿verdad? Ustedes le devuelven las cosas que son de Dios, sobre todo los fariseos, los grandes estudiosos de la ley, los grandes estudiosos de la escritura, que conocen la palabra de Dios, que conocen tanta cosa. ¿Le devuelves a Dios todo lo que tú has recibido de Él? ¿Le devuelves viviendo la palabra que tanto hablas, que tanto has estudiado? Porque entonces si no le devuelves a Dios, eso no sirve de nada. Si sabes la palabra de Dios y finalmente no la pones en práctica, bonita cosa, entonces no sirve para nada. Devuélvele a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es la vivencia de la palabra. Si tanto estudian la ley, pues devuélvele esto. Devuélvesela. Ahí sería la gran pregunta, ¿no? Y por lo tanto el día de hoy nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y nosotros le devolvemos a Dios lo que es de Dios? Los frutos que Dios nos ha dado, ¿verdad? O los dones que Dios nos ha dado, ¿le devolvemos los frutos que son? ¿O no se los devolvemos? Porque esa es la gran pregunta, ¿no? Aquí los impuestos pasan al segundo puesto. Aquí lo importante es, ¿y tú cómo estás de cara a Dios? ¿No? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque algunos pueden decir, yo sí le devuelvo a Dios porque vengo a misa, porque hago oración, me la comulgo. No, eso no es devolverle a Dios. Devolverle a Dios es darle precisamente lo que Dios te ha dado. Lo que te ha dado en esta semana, ¿se lo devuelves con frutos? ¿Se lo devuelves viviendo el amor, viviendo la fe auténtica? No viviendo triste, sino viviendo alegre, transformando tu corazón, transformando tu vida. Devuélvale a Dios lo que es de Dios. ¿Hasta qué punto nosotros le devolvemos a Dios sus cosas? ¿Hasta qué punto nosotros le devolvemos a Dios lo que le pertenece, lo que nos ha entregado? Hoy San Pablo en la segunda lectura habla de los dones, nos ha dado la fe, la esperanza, la caridad. ¿Se la devolvemos? Mis hermanos, yo creo que esta semana tendremos que preguntar, ¿y qué le tengo que devolver a Dios esta semana? ¿No? Devolverle en el sentido de dar los frutos correspondientes. ¿Hasta qué punto yo le devuelvo a Dios esto? ¿Qué me ha entregado Dios esta semana? ¿Qué le tendré que entregar yo esta otra semana? A lo mejor esta semana me dio un signo de cariño, a lo mejor tengo que ser más cariñoso con los demás. A lo mejor esta semana me dio un poco más de paciencia, pues a lo mejor tengo que ser más paciente con alguien de mi familia, ¿no? ¿Qué le tengo que devolver a Dios?
A lo mejor esta semana recibí una sorpresa, a lo mejor tengo que darle una sorpresa también a alguien, ¿no? Dios me va dando frutos todos los días. El problema está si nosotros somos capaces de devolverle a Dios lo que es de Dios. O nos lo quedamos y ni siquiera no somos capaces de darle los frutos a su tiempo. Mis hermanos, que el Señor Todopoderoso pues nos dé la capacidad realmente de darle los frutos que Él requiere para nosotros y así vayamos dando el testimonio que Él espera en nuestra vida. Y el día de hoy, mis hermanos, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Misiones. Vamos a permitir que nuestro hermano Daniel dé un mensaje, por favor. Buenos días tengan todos ustedes. Como bien saben, hoy la Iglesia, este mes es especial porque es el mes donde lo dedicamos al Santo Rosario, pero también donde renovamos nuestro espíritu misionero, ese espíritu que nos invita a salir al encuentro del más necesitado, del olvidado. Ese precisamente es el llamado de cada uno de nosotros, ese llamado transformador, ese llamado que da sentido a nuestras vidas, ese llamado que da el propósito, y el propósito es servir a Dios en el hermano más necesitado. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la meta, pero para cumplir esa meta necesitamos hombres y mujeres valientes, hombres que entreguen su vida. Y esos son los misioneros, personas que dejan familia, que dejan comodidades, que dejan su patria, personas que son perseguidas, calumniadas, encarceladas e incluso asesinadas, y todo con el propósito de servir a Dios, de llevar la buena nueva a aquellos que no han sido alcanzados por el mensaje liberador. El ser misionero no es fácil, es difícil y, como les he dicho, pues viven muchas penurias, y por eso nosotros debemos como iglesia comunión, ayudarlos con nuestra oración, motivar a los jóvenes a que sean misioneros, que sean iglesia de salida, como dice el Papa Francisco, pero también apoyarlos con nuestro aporte económico, para que siga habiendo misiones, para que siga llevando ese mensaje de salvación a los no alcanzados del mundo. Hay muchas personas que no conocen a Cristo. Hay muchas personas que viven encarcelados, oprimidos, que viven sin fe y necesitan de nosotros. Por eso, hermanos, les daba un sobre. Ese sobre se destinará para las misiones. Todo lo que hoy se recaude en las iglesias será para las misiones a nivel mundial, pero también a nivel local. Y con todo eso aportamos nosotros nuestro granito para servir a Dios y para que siga avivando en este mundo que necesita de Dios ese mensaje de amor liberador y sanador. Que Dios los bendiga y que Dios les multiplique todo lo que hacen por todos estos hermanos. En verdad, hermanos, yo he ido a misiones y créanme, a veces nos han sacado porque las comunidades donde hemos ido, a veces están en conflicto y ha habido guerrilla y nos han tenido que sacar con policías porque es muy difícil la violencia que se vive en lugares remotos. Ustedes tienen la fortuna de estar aquí sentados, de escuchar al Padre cada 8 días. Hay muchos que anhelan escuchar el mensaje, anhelan celebrar una misa. Y esos misioneros y esas misioneras son los que llevan la palabra. Sigamos adelante apoyando como iglesia. Dios los bendiga. Muy bien, bueno, ahí está el Domingo de las Misiones. Vamos a continuar y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, presentemos nuestra plegaria al Padre
para que su amor alcance a toda la tierra y digamos a cada petición, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que vive con alegría la llamada que el Señor hace para compartir el Evangelio y los dones de Dios con todas las personas. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los misioneros que trabajan en países lejanos, que reciban el apoyo de nuestra oración y nuestra ayuda. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, que sirvan lealmente a todos sus gobernados, promoviendo la justicia y procurando que no falte el alimento en la mesa de nadie. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los contagiados por el coronavirus, por sus familiares y por los otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de detener la pandemia. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nuestros hermanos difuntos que han muerto a causa de esta pandemia, concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por las mujeres que estén atentas y cuiden su salud para prevenir el cáncer de mama. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por quienes participamos en esta Eucaristía, que vivamos muy profundamente la alegría del Evangelio. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Dios de sabiduría y de misericordia, que con tu poder diriges misteriosamente las voluntades de los hombres, las voluntades libres de tus criaturas. Escucha nuestras oraciones y no permitas que ningún hombre abuse del poder que ha recibido, sino que toda autoridad humana sirva para el bien común, de acuerdo con la palabra de tu Hijo, y la humanidad entera te reconozca a ti como único Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable
no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Omitimos el saludo de paz y cantamos el Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la comunión, hermano, le recuerdo, ¿verdad? Vamos a darle la mano derecha abajo de la izquierda, con el cubrebocas abajo. Ahora comulgamos, nos sacudimos cualquier partícula, pasando primero ahí donde está el gel, por favor.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca en nosotros el fruto y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzarlas con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el día de hoy, como les decía la semana pasada, vamos a tener el rezo del Santo Rosario, ¿verdad? Hoy que es Domingo de las Misiones, y el próximo domingo, y aparte es mes del Rosario, entonces vamos a tener el rezo del Santo Rosario aquí en la parroquia al término de la misa de 12 a la 1 de la tarde, y lo vamos a transmitir, ¿verdad? Para que si lo gustan seguir desde sus hogares, para poder hacer este momento de oración. Y también, hermanos, les recuerdo que el próximo domingo es el cambio de horario, ya termina el horario de verano, y hay que atrasar 1 hora el reloj, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, no vaya a ser que lleguen a misa de 9 y digan, ¿por qué está cerrado? Pues porque apenas son las 8, ¿verdad? Entonces, para que no se les vaya a cambiar esto, entonces recuérdense que ya cambia el horario la próxima semana. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Hermanos, podemos ir en paz. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Que tengan buen día.